Este día llevaremos las resistencias. La resistencia o resistor es la oposición que ofrece al paso de la corriente eléctrica, el cual limita la corriente. Tipos de resistencias. Clasificación de las resistencias. Clasificación. Podemos encontrar dos tipos, las resistencias fijas y las resistencias variables. También tenemos otro tipo de resistencias, las resistencias SMDs, que son de montaje superficial, que veremos más adelante. Continuemos con las resistencias fijas. Resistencias fijas. Son resistencias el cual su valor óhmico no varía. Lo que usaremos en electrónica está fabricado a base de carbón o grafito. La simbología en la cual podemos encontrar las resistencias físicas son de la siguiente forma. También la vamos a encontrar con esta simbología, con cualquiera de estas simbologías. También tenemos entre las resistencias fijas, también podemos encontrar las resistencias fijas de tipo cementado. Son unas de color blanco. Cementado. Están fabricados a base de alambre bobinado. Alambre bobinado. Son de mayor potencia, por el cual tienen mayor disipación de calor. El valor óhmico del mismo está representado en la propia resistencia. Acá podemos ver esa resistencia. Como pueden apreciar, el valor de la resistencia indica la propia resistencia. Estas son las resistencias fijas de tipo cementados, ¿no? Son de color blanco. Las vamos a poder ver en muchos circuitos. Ahora continuemos con las resistencias variables. Las resistencias variables son resistencias que varían su valor óhmico girando un eje. Este de acá, esta es una resistencia variable, entonces el valor óhmico de esta resistencia varía en función de este eje al hacer girar este eje. Y tiene 3 pines de conexión. Ahora, la simbología que se utiliza en estas resistencias variables es la siguiente. La podemos encontrar de esta forma, con una flechita, y en la otra simbología también la podemos encontrar con esa flechita. Esas son las simbologías de la resistencia variable. Ahora, ¿cómo describiremos las variaciones de la resistencia variable? ¿Cómo varía la resistencia variable en función de sus pines? Vamos a dibujar 3 casos. El primer caso, dibujemos un tester. En el segundo caso lo propio, en el tercero lo propio. En el primer caso, agarramos el potenciómetro, también conocido la resistencia variable como potenciómetro, dibujemos su simbología. En el primer caso, si medimos los extremos de la resistencia, si medimos estos extremos, este pin y este pin de aquí, los extremos en
el selector en ohmios. Si medimos esta resistencia, este indica su valor óhmico de la resistencia, está impreso en la carcasa, acá dice 20K. Entonces, si medimos esta resistencia, tendría que oscilar entre ese valor, entre 20 kiloohmios. Ahora, en el segundo caso, lo mismo, la posición en ohmímetro, agarramos el potenciómetro y agarramos el pin central. El pin central, conectamos el pin central y el extremo izquierdo del potenciómetro visto de frente. El valor del potenciómetro aumentará. Aquí aumenta de un valor bajo del 0 hasta el valor que indica el potenciómetro. En este caso sería los 20 kiloohmios, los 20K. En el tercer caso, lo propio, el selector en ohmiaje, agarramos el potenciómetro, agarramos el pin central del potenciómetro con el extremo derecho y el valor disminuye de el valor, el máximo que tiene el potenciómetro, que sería de 20K, iría hasta 0 ohmios. En el anterior caso va de 0 hasta 20 kiloohmios. Es así como se mide los potenciómetros. Ahora pasemos cómo podemos adquirirlos en el comercio. ¿Cómo comprar en el comercio? En la tienda de accesorios electrónicos donde se los encuentra se indica el valor. Le decimos, vamos a comprar con el valor de la resistencia, el valor de la resistencia y la potencia del mismo. Ejemplo, si queremos una resistencia de 220 ohmios con una potencia de 1/4 de vatio, o una de 1000 ohmios de una potencia de medio vatio. Es así como se compra en el comercio. Ahora, ¿cómo se lee el valor de estas resistencias fijas de carbón? Tienen un código de colores. Código de colores. Se emplea esta codificación por banda de colores para saber su valor óhmico. Por ejemplo, dibujemos la resistencia. Es esta de acá. Esta es una resistencia de carbón. Como pueden apreciar, tiene unas franjas de colores, que posteriormente en la práctica lo vamos a ver. ¿Cómo se lee esta franja de colores? Si dibujamos la resistencia, sus conexiones, el primer dígito, este será el primer dígito, el cual se coloca directamente, representa el número del color que está en una tabla. Posteriormente veremos la tabla. El segundo indica el segundo dígito del mismo, y el tercero es un dígito multiplicador. Este dígito, el tercero, es un dígito multiplicador, y el cuarto es la tolerancia. Estas resistencias no vienen precisas, no tienen una tolerancia. El valor que, si ustedes van a comprar al comercio, digamos de 240 ohmios, no van a encontrar exactamente de 240 ohmios. Por eso indica la tolerancia. Entonces va a estar alrededor de 240 ohmios. Ahora veamos cómo se identifica
sus valores en esta tabla de colores. Acá podemos apreciar una tabla de código de colores para las resistencias de 3 bandas. Como indica en esta resistencia, la primera franja es de color rojo. Ese rojo es la primera banda o el primer dígito. Va a una primera columna, a un código de colores. Tenemos ahí el negro, el café, el rojo, el naranja, etc. Y estos están representados por números. El negro representa el 0, el café, el 1, el rojo, el 2. Como podemos apreciar en nuestra resistencia, la primera banda, la primera franjita es de color rojo. Entonces seleccionamos el tipo de color que está en nuestra resistencia. Como este es rojo, seleccionamos en la primera columna y vemos que el rojo representa el número 2. Entonces ya tenemos un 2. Nos vamos al segundo dígito. El segundo dígito también se coloca exactamente el número que representa el color. Por ejemplo, aquí estamos viendo el color amarillo. Avanzamos, el negro es el 0, el café es el 1, el rojo es el 2, el 3 es el naranja y el 4 es el amarillo. Entonces el amarillo se representa el número 4, ya tenemos el 2 y el 4. Y el tercer dígito dijimos que es un dígito multiplicador. Como pueden apreciar en esa tercera columna, está multiplicado por 1, por 10, por 100, el rojo, el naranja, por 1000 y así hasta abajo, ¿no? Entonces, como el tercer dígito de nuestra resistencia está el café, lo vamos a multiplicar el café por el número que representa ese multiplicador. Como pueden apreciar, el café está multiplicado por 10. Entonces tenemos 24 por 10 es 240 ohmios. Ahora la tolerancia, que es la cuarta franja, que está muy alejadita de las 3 franjas, está a un extremo, al otro extremo. Esta franja indica la tolerancia, como dijimos. Aquí está el color dorado, y el color dorado, si nos vamos a la última columna, dice un más menos 5%. Entonces colocamos este más menos 5%. Entonces, ¿cómo nos quedaría el valor de la resistencia? Sería de la siguiente forma. Aquí el rojo representa el 2, el amarillo el 4, el café sería 24 por 10, sería 240, multiplicado ese valor, ¿no? Entonces tenemos 240 ohmios hasta este lugar. Ahora la tolerancia, que es un más menos 5%. Ahora, ¿qué representa esta tolerancia? Si tenemos 240 ohmios más menos 5%, ¿qué es lo que significa? 240 ohmios, le sacamos el 5%, el 5% de 240 son 12 ohmios. 12 ohmios es el 5% de estos 240. Entonces, como dice aquí un más, tenemos el valor 240, le sumamos un más 12, tendríamos 252 ohmios como máximo. Ahora, como mínimo tenemos 240, la resta, menos el 5%, que sería menos 12, sería 228 ohmios. Ahora, ¿qué significa? Tenemos 228 ohmios y 252 ohmios. Significa que el valor de la resistencia, con ese código de colores que tenemos de rojo, amarillo, café y con la última franja plateada, el valor va a oscilar entre 228 y 252. Es decir, con esa tolerancia, el valor va a estar entre estos valores. Puede ser 228, 230, 235, 240. Entonces tenemos ese margen de tolerancia para ese valor de resistencia. Eso es lo que significa la tolerancia. Continuamos con la práctica de resistencias. Acá tenemos una tabla de colores de las resistencias, donde la primera banda indica la primera columna, la segunda banda la segunda columna y la banda del multiplicador que sería esta tercera columna.
Ahora hagamos un ejemplo. Aquí tenemos una resistencia D, cuya primera banda es el color naranja, la segunda también es color naranja y la tercera es de color negro. Busquemos estos tres colores. En la primera columna es naranja, dijimos, el naranja representa el número 3. Ya tenemos que el primer número de esta resistencia es el 3. Ahora, el segundo dígito, el color es naranja. Entonces buscamos también en la segunda columna naranja, que también marca el 3, sería 33. La tercera banda es el negro. Buscamos en el dígito multiplicador de la tercera banda, que sería el negro, sería por 1. 33 por 1 sería 33 ohmios. Esto tendría que marcarnos 33 ohmios. Si medimos con el tester y colocamos el selector en 200 ohmios, esto tendría que estar alrededor de 33 ohmios, pero no nos olvidemos de la tolerancia, que la tolerancia aquí es más o menos 5% porque es dorado. Ahora medimos y debería estar alrededor de 33 ohmios, pero con la tolerancia esto va a variar, como dijimos en la teoría. Entonces está marcando 32.6 ohmios. Entonces esta resistencia está nomás entre los valores que indica su tolerancia. Ahora tenemos otra resistencia con los siguientes colores. Café. Si buscamos el primer dígito, el café indica que es el número 1. La segunda franja es el negro. Buscamos en la segunda columna, es el 0. Ya tenemos el 1 y el 0. Tenemos 10. Y la tercera franja, si ven, es el rojo. Y buscamos en el dígito multiplicador en la tercera columna. Y el rojo corresponde al 100. Entonces tenemos café y negro. Café y negro sería 10. 10 por 100. 10 por 100. Si multiplicamos sería 1000 ohmios. Y la tolerancia es más o menos 5%, porque pueden apreciar que es de color dorado. Entonces nuestro tester lo ubicamos en 2000 o 2K, en 2000 ohmios, y esta debería marcar sobre sus 1000 ohmios. Y está marcando 993, 92 ohmios. Entonces este valor nos indica que está bien, ¿no? El punto significa que a partir como está en 2K, esto significa que podemos recorrer 3 dígitos. Entonces por eso lo leemos como 990 ohmios y no como .99. Esa es la razón, porque está en la escala marca, es que es 2K y el K es de 1000, como indicamos en la teoría, ¿no? Acá tenemos también las resistencias de tipo segmentado que vimos en la teoría. Este, por ejemplo, indica que es de 10 vatios, .33 ohmios. La escala del tester lo ubicamos en lo más bajo, que sería 200 ohmios, y debería marcarnos .33 ohmios, pero alrededor de eso, ¿no? Debería estar esta resistencia, y efectivamente está sobre .6 ohmios. Acá tenemos otra resistencia también de tipo segmentado, de 20 vatios, de 6.8 ohmios. Y este está marcando 7.3 ohmios y está 7.2, está alrededor, está muy cerca del valor que indica en su impreso, ¿no? Esta resistencia. Ahora, y finalmente tenemos los potenciómetros. Hicimos 3 posiciones para medir estos potenciómetros, ¿no? Y acá ubicamos el eje, lo posicionamos en la parte, si lo hacemos girar en sentido antirreloj, tiene un tope y lo dejamos hasta ese tope para hacer las mediciones que vamos a hacer. Vamos a cambiar también nuestras puntas del tester. Vamos a cambiar por estas puntas que nos van a facilitar la medición. Hicimos un primer caso en el cual medimos el potenciómetro, los extremos, y dijimos que los extremos representan el valor que indica la resistencia. Aquí dice 20K o 20K, que significa 20.000 ohmios. Ubicamos nuestro tester en 20K. Como pueden ver, debe ser un poquito más. Cuando es un poco mayor, el 20K sobrepasó el valor, lo colocamos entonces en 200K.
Entonces ahí sí podemos apreciar, es un poquito más el valor de este potenciómetro. En los extremos es un fijo, por más que giremos esto, por más que lo movamos el eje, el valor de la resistencia no varía, por más que giremos. Entonces este potenciómetro está marcando 20.9 kiloohmios. Entonces esa es su posición. En los extremos el valor es fijo, lo que representa en el impreso. Ahora vamos a ubicar el potenciómetro en la parte girando antirreloj, dijimos, y lo vamos a ubicar y vamos a colocar una de las puntas en la parte central y la otra en el extremo izquierdo, viendo de frente el potenciómetro. Entonces, como dijimos en la teoría, esto varía desde un valor, desde el 0 hasta el valor que nos representa en el potenciómetro 20K. Entonces tendría que variar de 0 hasta 20K. Hagamos la prueba. Si lo hacemos girar en sentido del reloj, entonces ya pueden ver, pueden apreciar, está en 4.000 ohmios, 7K, 10K, 11K, 13K. Entonces lo voy a llevar hasta el tope el eje. Tendría que marcar hasta los 20, ¿no? Y efectivamente 21.9 kiloohmios, o leyendo sin el K sería 21.900 ohmios. Ahora, coloquemos una de las pruebas de las puntas al otro extremo, al extremo derecho. ¿Y qué dijimos en la teoría? En la teoría dijimos que este valor, cuando se lo coloca en el otro extremo, el valor va a disminuir desde el valor más alto, pero tenemos que dejarlo el eje en la posición inicial. Entonces lo regresamos, estamos regresando a la posición, en la posición inicial. Y ahora tendría que marcar el potenciómetro, nos tendría que dar el valor. Lo vamos a colocar acá en esta posición, está moviendo mucho. Ahí está mejor, ahí no se va a mover tanto. Como pueden apreciar, cuando colocamos las puntas del tester en el medio y en el extremo derecho, dijimos que nos da el valor del potenciómetro, es 22.3K, es el valor máximo. Y si lo giramos en sentido del reloj, eso tendría que disminuir, y va a disminuir efectivamente, miren. Cae a 20, 19, 16, 15, 12, 10, 8. Como pueden ver, las posiciones son las dos posiciones, uno aumenta y el otro disminuye, y los extremos son valores fijos. Es así como se mide un potenciómetro.